Capítulo 119. Nubes oscuras, 3. Al final, esta expedición quedó completamente detenida después de nuestra batalla contra el troll. La condición de Dwalkie no estaba mejorando como antes. Incluso si toma más pociones, no mejorará. No todos tienen un cuerpo tan resistente como el tuyo. Sin un impulso del proceso natural de curación de su cuerpo, tomaría tiempo para que sus músculos y huesos regresaran a su lugar correcto incluso después de que sus heridas sanaran. Así que, al regresar a la ciudad, tuvimos que saltarnos el punto de control e ir directamente al templo. A diferencia de la lesión de Rodmiller, la de Dwalkie no era algo que pudiera resolverse con tiempo. Me siento mucho mejor ahora. Dwalkie, que no había podido ponerse de pie durante toda una semana, finalmente pudo caminar por su cuenta después de recibir una curación de alto nivel. ¿Hay alguna repercusión? Estaba preocupado porque el tratamiento se retrasó demasiado. No te preocupes. Me siento tan bien que podría entrar al laberinto ahora mismo. ¡Qué alivio! Gracias a que redujimos la gravedad de la herida con una poción avanzada al principio, Dwalkie volvió a la normalidad después de recibir un poco de poder divino. Eso me quitó un peso de encima. Si hubiera tenido efectos secundarios, habrían interferido con nuestra siguiente expedición. Entonces volvamos a reunirnos en 2 días. Por ahora deberíamos ir a casa y descansar. Las piedras de maná que conseguimos después de que el equipo se reunió nuevamente en el laberinto no eran muchas, así que decidimos posponer la distribución del botín hasta después de completar la comisión. Serían unas 400.000 piedras por persona. Tendríamos que dividirlas después para asegurarnos, pero vender los restos del hechicero hombre rana debería darnos aproximadamente esa cantidad, ya que prometimos aportar 200.000 piedras cada uno por el precio de la poción. Maldición, ese maldito troll. Las pérdidas que sufrimos por culpa de ese hijo de puta no eran ninguna broma. Reparar nuestro equipo abollado seguramente costaría bastante. Si ibas a hacerme pasar por todo eso, al menos deberías haber soltado una esencia. Si no hubiera conseguido algunas cosas de antemano, el viaje habría sido una pérdida total. Bjorn, ¿qué vas a hacer ahora? Planeo ir a la posada y lavarme, luego ordenar mis cosas. Contigo también, por supuesto. Yo también. ¿No descansaste bastante en el laberinto? Ni se te ocurra escaparte. No iba a hacerlo. De todos modos, me da pereza volver hasta mi posada. ¿Puedo simplemente bañarme en la tuya? Por supuesto. Fuimos a mi posada porque no quería perder tiempo en viajes innecesarios. Yo me bañé primero. Necesitábamos movernos rápido para llegar al distrito comercial antes de que los carruajes dejaran de circular por ese día. ¿Ya terminaste? Está bien si tardas más. De todos modos, me tomará tiempo ordenar todo. ¿Verdad? Después de empujar a Misa al baño, extendí el botín de esta expedición y lo organicé. El equipo y consumibles que obtuvimos tras derrotar a los 3 hombres que perseguían al bebé bárbaro, así como las cosas de Gencia. Puedo vender esto, y guardar esto para usarlo más adelante. Mientras organizaba todo anotándolo en una lista, alguien llamó a la puerta. ¿Hay alguien aquí? Era una voz masculina que nunca había escuchado antes. Cuando abrí la puerta, vi a un hombre usando la insignia de empleado del gremio de aventureros. ¿Eres Bjorn Yandel? Sí. ¿Podrías acompañarme al gremio? Mierda, así de la nada. Esto me recordó a la vez que terminé encarcelado después de que me pidieran algo parecido, pero juzgando por el tono y la expresión del trabajador, no parecía ser el mismo tipo de situación. Tampoco había guardias cerca. Decidí calmarme y averiguar qué estaba pasando. Dime para qué. Decidiré si voy o no después de eso. No se lo dije. El empleado explicó cuidadosamente la situación. Un bárbaro llamado Caron Tarson ha pedido que testifiques por él. ¿Testificar? Sí. Dijo que podrías demostrar que no es un saqueador. El bebé bárbaro estaba en peligro. Originalmente, este tipo de solicitud no habría sido aceptada, pero como sabes, las regulaciones respecto a estas cosas se volvieron más estrictas desde aquel incidente. Sé que estoy molestándote, pero solo vine a comprobarlo. Si no tienes nada que ver con él, puedes simplemente negarte. Vamos. ¿Perdón? Solo voy a cambiarme de ropa. Espera aquí. Cerrando la puerta, me puse el abrigo e informé a Misa, que estaba en la ducha, que iba a salir. Misa, los planes de hoy quedan cancelados. ¿Qué? Eso fue muy repentino. ¿Por qué? Parece que algo le pasó a Caron. Voy a pasar por el gremio de aventureros, así que después de bañarte, vuelve a casa.
¿Qué? ¿Qué curie? No, espera, dame más detalles. Ya estoy listo. Vámonos. Es tan difícil explicar las cosas, bárbaro cabeza dura. Ignorando los justificados gritos de misa, me dirigí al gremio junto al empleado que esperaba afuera. Coincidentemente, el lugar al que me llevaron era la misma sucursal de la que había escapado. ¿Cuánto tiempo sin vernos? ¿Perdón? Oh, sí, entremos. El gerente de la sucursal lo está esperando. ¿El gerente? Después de tomarme un momento para mirar alrededor y recordar viejos tiempos, seguí al empleado hasta el tercer piso y vi a Caron dormitando en el sofá. Frente a él estaba el gerente bigotudo de la sucursal, con una expresión claramente disgustada. Oh, ¿cómo has estado? Bien. Qué seco. Aún así, la situación no parecía tan problemática como había pensado. Si Caron realmente hubiera sido acusado de ser un saqueador, no estaría durmiendo aquí arriba sino encerrado en la prisión subterránea. Onk. Primero desperté a Caron. Bueno, supongo que no podía decir exactamente que lo desperté. Caron, deja de fingir que duermes y levántate. Aquí no necesitas hacer eso. Ante mis palabras, el gerente de la sucursal y mi guía inclinaron la cabeza al mismo tiempo. Entonces Caron abrió lentamente los ojos. ¿Cómo lo supiste? ¿Por qué crees? La última vez que te vi desapareciste dejando unas palabras de despedida bastante ominosas. Pensé que podrías hacer algo así. ¿Eso significa que me reconoces como un guerrero? Sí, algo así. Cuando asentí a medias, Caron me dedicó una sonrisa genuina y me golpeó el hombro en señal de saludo. De todos modos, gracias por venir, Bjorn, hijo de Yandel. Claro. ¿Te hicieron algo? No hicieron nada, no te preocupes, dijo el gerente. Si lo hubieran hecho, ¿crees que este sujeto estaría aquí? Eso es cierto, pero no te pregunté a ti. Caron, respóndeme. No pasó nada. Ya veo. Asentí y me reí entre dientes. Por eso los precedentes eran importantes. ¿Me habrían tratado tan bien si yo no hubiera armado todo aquel escándalo antes? Slump. Con ese espíritu, ni siquiera pedí permiso para sentarme cómodamente en el sofá, por si el gerente había olvidado qué clase de bárbaro era. Quiero ron. No recuerdo haber ofrecido algo para beber. ¿Me estás discriminando por ser bárbaro? El gerente dejó escapar un largo suspiro. Ah, no tenemos alcohol. Puedo darte té, agua fría. Con hielo flotando. Muy bien. Los humanos definitivamente eran criaturas que aprendían. En vez de señalar mi tono agresivo o mi actitud, el gerente me dio lo que quería. Había aprendido completamente cómo lidiar con bárbaros groseros. De nuevo, los bárbaros son personajes demasiado rotos. Cuando puse mis pies polvorientos sobre la mesa de aspecto costoso, Caron me miró con ojos brillantes. Tú, eres un verdadero guerrero, aparentemente, actuar con tanta despreocupación frente al gerente de una sucursal del gremio de aventureros causaba una gran impresión. Bueno, el gerente parecía sentir lo mismo, considerando que su bigote temblaba horrorizado. ¿Ustedes realmente son, qué? ¿Tienes algo que decir? No. Tan pronto gruñí de vuelta, el gerente metió la cola entre las piernas por miedo a que lo mordieran. Smirk. Esa era exactamente la reacción que esperaba. Muchas cosas habían cambiado desde la última vez que nos vimos. Yo ya no era el bárbaro de rango 9 de aquel entonces. Escuché los rumores sobre ti. ¿Te llaman Pequeño Balkan? Me había convertido en un aventurero de rango 6 en cuestión de pocos meses, y además en un aventurero famoso con un título. Junto con mi relación con el barón Martoin, incluso corrían rumores de que el conde tenía interés en mí. Además, si el gerente me había estado vigilando, también sabría que entraba y salía de la torre mágica por la investigación de Raven. Y eso era solo una parte de todo. Aquí está su agua con hielo. Yo era más fuerte, lo bastante fuerte como para aplastar la cabeza del gerente como un tomate en un segundo. Puede que estuviéramos en medio de una ciudad donde la ley trascendía la violencia, pero ¿sabes qué? El gerente, de todas las personas, sabía que yo no era el tipo de hombre que se preocupaba por cosas así. Deja las charlas y vayamos al grano. ¿Qué planean hacer con Caron? Aparté el agua helada que había pedido y lancé la pregunta que realmente me importaba, pero el gerente simplemente se encogió de hombros. Nada. Este sujeto puede irse ahora mismo si lo desea. Confirmamos mediante un mago que actuó en defensa propia. ¿Qué? Por un momento me tomó desprevenido esa respuesta tan tranquila. ¿Ya lo confirmaron con un mago?
Eso ciertamente no era imposible, ya que Caron no tenía alta resistencia mágica como yo. Incluso sin llamarme aquí, podían determinar si las palabras de Caron eran verdad con un solo hechizo. Eso significa que no iban tras Caron, sino tras de mí. Rápidamente entendí qué estaba pasando. Sí, así era el gremio de aventureros. Solo entonces sentí que mi corazón comenzaba a apretarse. Caron, ya puedes irte. ¿Puedo? Ya me estaba dando hambre, si te saltas comidas, no crecerás más alto. Adelante. Ok. Nos vemos luego, Bjorn, hijo de Yandel. Primero envié a Caron afuera. Parecía que el gerente de la sucursal también quería menos personas alrededor escuchando. Audrian, hiciste un buen trabajo. Tú también puedes bajar. Sí, señor. Poco después, el empleado que me había guiado hasta aquí y me dio agua con hielo salió, y los dos quedamos solos en la oficina del gerente. Nadie dijo una palabra, y naturalmente el silencio llenó la habitación. Pero no me apresuré. Esperé a que él hablara primero. En realidad, estaba pensando en llamarte algún día pronto, incluso si no hubiera sido hoy. ¿La razón? La hija de Lord Urbans desea reunirse contigo. Le lancé una mirada confundida. ¿Urbans? ¿Quién es ese? ¿Hablas en serio? Respondió el gerente, atónito. ¿De verdad no recuerdas a la persona que tomaste como rehén? Ah, la hija del jefe de distrito. Bueno, joder, deberías haber dicho eso desde el principio. Supongo que no lo olvidaste por completo. De todos modos, ¿por qué quieres reunirse conmigo? Bueno, lo sabrás cuando la conozcas. ¿Quién se creía para intentar atraerme así? Entonces me niego. ¿Qué? Estoy demasiado ocupado teniendo hambre todos los días. ¿Qué tiempo tengo para desperdiciar? Cuando me levanté como si la conversación hubiera terminado, el gerente habló apresuradamente. No puedo decir mucho, pero no te causará ningún daño. Más bien, podría ayudarte. Bueno, considerando que estaba llegando tan lejos, no creía que fuera a darme más información. La mujer que tomé como rehén quiere verme, Ni siquiera valía la pena pensarlo. Dile que no. Ya estoy lo suficientemente ocupado. Me niego a involucrarme en algo problemático. En medio de una brillante calle de la ciudad, Erwin corría entre la multitud. Uf. El sudor ya había empapado no solo su cuerpo, que había lavado hacía poco, sino también la falda que había sacado por primera vez en mucho tiempo. No olerá mal, ¿verdad? Debería estar bien. Ya se habían visto en peores estados. Por ahora, volver a verlo era más importante. De verdad está vivo. Aunque estaba extremadamente feliz por eso, también sentía vergüenza. Bjorn, hijo de Yandel. Su primer compañero de equipo, y el bárbaro que la salvó cuando vagaba sola por el laberinto. La persona que creyó muerta y que desapareció antes de que pudiera devolverle el favor que le hizo. Se sentía como una idiota por haberse encerrado en su habitación de esa manera. Pensar que se volvió tan famoso, ni siquiera tuvo que preguntar demasiado. Apenas regresó a la ciudad, preguntó a unas cuantas personas y la mayoría conocía su nombre. Una de ellas incluso sabía en qué posada se estaba quedando. Oh, espera, entonces ¿por qué Daria no dijo nada? La pregunta apareció de repente en su cabeza, pero Erwin no profundizó en ello. Seguro escuchó mal los rumores. No había manera de que su hermana ocultara esto intencionalmente. Y además, eso ni siquiera era importante ahora mismo. ¿Qué debería decir cuando lo vea? Ahora que lo pienso, simplemente desaparecí. Su corazón latía sin parar. Era la primera vibración agradable que sentía en mucho tiempo. Hasta ahora había vivido con las cortinas cerradas porque no quería ver salir y ponerse el sol, pero hoy la luz solar que tocaba su piel era cálida y acogedora. Primero me disculparé. Seguro él también estuvo buscándome. Probablemente no podía recordar dónde nos hospedábamos. Al llegar a su destino, Erwin se preparó para el próximo reencuentro y organizó sus pensamientos una última vez. Después de alisar su ropa arrugada, tocó la puerta. Knock, knock. Step. Escuchó a alguien caminando dentro. Se acercaban rápidamente. Tump. Sentía que su corazón iba a explotar. Quería apresurarse y hablar con Mister como antes, como cuando se contaban cosas sobre sus vidas y reían juntos. ¿Se sorprenderá al saber que ahora controlo los 4 grandes espíritus? Espera, ahora que él es mucho más fuerte que yo, supongo que no puedo presumir de eso. Estaba un poco preocupada, pero estaba segura de que él la elogiaría, le diría que lo hizo bien y que debió haber pasado momentos difíciles. A diferencia de otras personas, Mister definitivamente lo haría.
Justo cuando sonreía ante esa fantasía en particular, la puerta finalmente se abrió. Rattle. ¿Pero qué era esto? ¿Quién eres? La persona que abrió la puerta era una sola mujer bestia, alguien de la tribu felina con orejas triangulares sobre la cabeza. Erwin revisó el número de la puerta. 201. Estaba en el lugar correcto. Tampoco podía haber escuchado mal, ya que le pidió varias veces a su informante que repitiera la dirección solo para asegurarse. ¿Podría ser que se hubieran equivocado? Parecía que sí. Aún así, quizá era la habitación de al lado, así que debería preguntar. Ahora que él era tan famoso, tal vez alguien de la misma posada supiera. ¿Sabes en qué habitación se hospeda Miss No, Bjorn Yandel? ¿Vienes a visitar a Bjorn? ¿Perdón? No estoy segura de entender, Bjorn acaba de salir después de bañarse. ¿Quieres esperar adentro? Acaba de bañarse y salir. No, espera un minuto, ¿eso significa que esta es su habitación? Erwin estaba confundida. ¿Qué estaba pasando? Dime quién eres. Cuando Bjorn vuelva más tarde, le diré que viniste. Era casi como si vivieran juntos. Erwin levantó lentamente la cabeza para mirar otra vez el rostro de la mujer bestia. Era bonita, al punto de que incluso ella, siendo una elfa, no podía negarlo. Drip. Agua goteaba de su cabello rojo, como si acabara de salir del baño. Dijiste que acaba de irse, ¿verdad? Sí, ¿qué pasa con eso? Los labios de Erwin se torcieron cuando la mujer respondió como si preguntara qué tenía eso de extraño. Por supuesto, no duró mucho. No. Nada. ¿Puedo entrar y esperar? Oh, claro. Poco después, entró en la habitación. Había botín esparcido por el suelo. Está un poco desordenado, normalmente no es así, lo sé. Sé qué es esto. Yo también lo hice con él antes. ¿Lo hiciste? Oh, ¿eres aventurera también? Sí. Pero no malinterpretes, todo esto es de un saqueador, no te preocupes. No lo haré. Erwin interrumpió las palabras de la mujer bestia y se concentró en el latido de su corazón. Entonces habló con una sonrisa. Alguien que roba algo que pertenece a otra persona merece ser castigado, ¿no? Su corazón ardiente y acelerado se volvió frío de repente. Sobreviviendo al juego siendo un bárbaro capítulo 120, Nubes Oscuras, 4, en un despacho con un aroma pesado y amaderado, Niall Urbans, el jefe del séptimo distrito del gremio de exploradores, soltó una risita. Acababa de recordar algo que su hija le había dicho hacía un rato. No tengo intención de vivir el resto de mi vida como la muñeca de mi padre. Cuando ocurrió el incidente de la fuga, se dio cuenta de los movimientos rebeldes de su hija. Eso fue porque ella no tenía ninguna razón para estar hablando con el director de la sucursal por su cuenta. No pudo evitar investigar esto en serio y cuando lo hizo, descubrió que su hija estaba estableciendo secretamente una posición dentro del gremio. Una mujer tiene una vida como mujer. Para ser una rebelión puntual, era bastante plausible. A pesar de que era un dolor de cabeza, estaba algo feliz por dentro al pensar que realmente era su hija. Te lo dije, ten cuidado hasta donde respiras. Incluso tal ambición podría ser visto como lindo porque ella era su hija. Gerente de sucursal, ese hombre ha elegido a mi hija después de todo. Bjorn Yandel era un bárbaro que tenía en mente de volver algún día, pero en poco tiempo había crecido enormemente. El director de la sucursal intentó ponerse en contacto con aquel hombre. Aún no sabía qué pretendía hacer su hija con el bárbaro. Sin embargo, quedó claro que el director de la sucursal se había puesto de parte de su hija. Ese hecho le incomodó mucho. Se atrevió a rebelarse contra mí. No es que no entendiera por qué el director de la sucursal había tomado esa decisión. Ya había perdido el favor de Niall, y Niall tenía a alguien en mente para ocupar el puesto de director de la sucursal una vez que él se hubiera ido. Como el gerente también lo sabía, debió intentar aferrarse al menos a una cuerda podrida. Sin embargo, comprensión y perdón eran palabras completamente distintas. Tendré que aprovechar esta oportunidad para tratar con ambos de una vez por todas. Niall sorbió su té con ojos brillantes. Su intención original era dejar en paz al bárbaro. Se estremeció ante la humillación de aquella vez, pero en solo unos meses el bárbaro había establecido su propia posición. No había razón para crearse otro enemigo, pero ahora las cosas habían cambiado. Debía de haber una razón por la que su inteligente hija intentaba ponerse en contacto con el bárbaro. Además, sigue molestándome extrañamente. Niall tomó una decisión.
Si algo le molestaba, lo único que tenía que hacer era deshacerse de ello antes de que se convirtiera en un problema mayor más adelante. Rumble. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que salí del gremio de exploradores? Mientras regresaba a la posada, un trueno retumbó en el cielo, antes despejado, y llovió a cántaros. Maldita sea. Nubes oscuras cubrieron el cielo de repente. Me debatí entre caminar bajo ella, pero pensando que podría ser solo una lluvia pasajera, entré en un restaurante cercano. Era hora de comer de todos modos, así que decidí observar el progreso mientras lo hacía. Aquí está la comida que pediste. Carne a la parrilla, estofado de calabaza y pan de centeno me calentaron las entrañas, pero de algún modo me pareció escaso. Tampoco es que fuera un restaurante barato que costara 300 piedras por comida como en el pasado. Misa es definitivamente mejor cocinando carne. Pedí otra copa de ron, pensando en comprar carne mañana y pedirle que la hiciera a la parrilla. Ahora que estaba aquí, decidí pasar el tiempo hasta que terminara la lluvia. Si volvía ahora, Misa ya no estaría allí. O, tal vez ella todavía está allí a causa de la lluvia. Mientras bebía solo con el sonido de la lluvia como compañía, mis pensamientos se desbocaban. Parecía que no hacía mucho que comía pan de piedra mientras vigilaba las trampas para goblins, pero ya había pasado medio año. Pizza y cerveza, eso no lo venderían aquí, ¿verdad? La idea de querer volver a casa se había desvanecido mucho. Me había acostumbrado a todo, a la cama chirriante, a la pequeña habitación individual con un solo cuarto de baño y a la vida cotidiana de reír y charlar con los compañeros mientras bebíamos cerveza barata. Yo también he cambiado mucho. Podría enumerar las mierdas de este mundo todo el día. Pero si me preguntaras si nunca me lo he pasado bien, no es cierto. Al principio, la supervivencia era mi objetivo. Pero como jugador, sentía alegría al hacerme gradualmente más fuerte. Charlar y reír entre el equipo tampoco estaba tan mal. Me sentía un poco extraño. Si no me hubieran traído aquí, probablemente seguiría jugando solo en un rincón de la habitación. El oficinista Ansule, de 29 años, tenía un círculo social muy reducido. Por supuesto, allí no había quejas ni inconvenientes. Me estaba preparando a conciencia para mi jubilación, y podía vivir solo sin depender de los demás, a diferencia de este mundo en el que te veías obligado a hacer equipo. Viendo cómo pensaba de esta manera, debía de haberles cogido cariño. Le di un sorbo al ron, que tenía un regusto innecesariamente dulce. Cuando pensé en Ikurot, Rodmiller y Walkie, mis papilas gustativas se amargaron. Si quiero ir a los pisos superiores, no tendré más remedio que formar un nuevo equipo. Empezando por el quinto piso, los miembros actuales no serían lo bastante fuertes. Podía ver los límites de su crecimiento. En primer lugar, Dualkie no era de la torre mágica, y tenía un problema acuciante de maná bajo. Ahora puede aprender nueva magia, pero es seguro que no puede usar ningún hechizo de nivel 6. Por no hablar de Rodmiller. En los pisos inferiores todo lo que tenía que hacer era navegar por el camino, pero en los superiores, un alto nivel de combate también era necesario para los exploradores. Eso era porque el número máximo de personas en un grupo era de 5. A menos que se despierta como guía. De lo contrario, el cuarto piso sería el límite. Por supuesto, a diferencia de estos dos, Ikurot sería capaz de jugar un papel activo en los pisos superiores, siempre y cuando su equipo estuviera bien adaptado. Pero no había necesidad de tener dos tanques en un equipo. Una vez que las especificaciones de Misa suban un poco tendré que formar un nuevo equipo. Para ser honesto, era algo que había estado pensando durante un tiempo, pero finalmente me decidí. La guerra de trolls que ocurrió esta vez me afectó mucho. Quería seguir subiendo, y ese objetivo no podía conseguirlo con ellos. Puede parecer duro, pero también era una decisión para ellos. Los pisos superiores estaban plagados de monstruos peores que los trolls. Era mejor no esperar que se repitiera esta afortunada supervivencia. ¿Wandel? ¿Qué demonios? Cuando me di la vuelta al oír que alguien me llamaba por mi nombre, había alguien de pie que no me esperaba en absoluto. El señor Oso. Urakurak. Es Urikfried. Si es difícil de pronunciar, puedes llamarme Agman. Entonces me quedaré con eso. El señor Oso se sentó frente a mí sin pedir permiso, haciendo honor a su aspecto de macho. Como era algo que yo también hacía a menudo, no me sentí especialmente ofendido. No esperaba que vinieras como cliente. ¿Cliente? Oh, no te lo había dicho. Este sitio lo lleva mi mujer. ¿Era el dueño, eh? Era información que no había sabido antes, pero no era algo de lo que sorprenderse.
Si eras un explorador de nivel 5, deberías tener suficiente dinero para abrir una tienda. Si iba a sorprenderme, debería ser por otra cosa. ¿Tienes esposa y aún así entras solo al laberinto? La tienda es deficitaria estos días. Al menos debería ganar algo de dinero. Bueno, entonces no tenía nada que decir. No era algo por lo que preocuparme. De todos modos, es una extraña coincidencia que seas el dueño del lugar al que vine para escapar de la lluvia. No basta con llamarlo coincidencia. Gracias a eso, ahora estoy seguro, Bjorn Yandel. ¿Sobre qué? El señor Oso respondió como si nada. ¿Me pondrás en tu equipo? ¿Eh? ¿Qué era esto? ¿Aceptarlo como compañero de equipo? De repente. Era un tema inesperado, pero después de escucharle, me convenció. Desde el punto de vista del señor Oso, yo era un explorador probado. Si puedes salvar a un completo desconocido en esa situación, no me apuñalarás por la espalda. Aunque pedí 5 millones de piedras, aparentemente salvarlo usando una de las mejores pociones dentro de una grieta que estaba bloqueada del mundo exterior dejó una buena impresión. Interesante giro de los acontecimientos. Tanque de apoyo, invocaciones y fuerte daño físico a distancia. Estaba claro que el señor Oso haría su parte sin dificultad incluso en el 5.º piso o superior. Sin embargo, rechacé rotundamente su oferta. Debes haber entendido algo mal. Esta vez entré por separado, pero tengo un equipo fijo. Dual que sería parte del grupo durante un tiempo, así que no podía dejar a alguien fuera para incluir a este hombre. Sorprendentemente, el señor Oso asintió complaciente. Si usted lo dice. Lo que hemos hablado hoy puede volver a discutirse más tarde, cuando haya un lugar vacío, o si dejas el equipo puesto vacío. Ya sabe a qué me refiero. Con la significativa mirada del señor Oso, el caso de los compañeros de equipo llegó a su fin. Después de eso, tuvimos una breve conversación sobre cuándo devolver los 5 millones de piedras. Como he puesto en el intercambio algunos equipos sin usar, debería poder dártelos en la fecha prometida. Al ver el interior vacío de la tienda, que pesaba en mi corazón, pero se acordó el intercambio de 5 millones de piedras por su garantía por reunirse de nuevo aquí en 10 días. Entonces nos vemos, entonces ponte esto. Te quedará bien. No parecía que fuera a dejar de llover, aunque esperara más, así que le pedí prestado un impermeable al señor Oso y me dirigí a la posada. Caía una lluvia torrencial como un tifón. Después de correr por las calles extrañamente desiertas, llegué enseguida a la posada. Pero, ¿qué era esto ahora? Ah, ¿estás aquí, Bjorn? Este es tu invitado. Señor. Como una lluvia torrencial en un día soleado, me esperaba un encuentro inesperado. Desde aquel incidente 10 años atrás, había vivido con moderación en muchas cosas. Pensaba que estaba segura de ser paciente, al menos, hasta hoy. Codiciar algo que pertenece a otro merece ser castigado, ¿no? Erwin se paralizó ante el pensamiento que involuntariamente escapó de su boca. Tú, eres más duro de lo que pareces, ¿eh? Afortunadamente, al otro lado no pareció darse cuenta del verdadero significado de lo que acababa de decir. ¿Qué acababa de? Estrictamente hablando, ni siquiera fue robado. Bjorn no era un objeto. Además, fue ella misma quien tomó la decisión de irse del lado de Mister y estar con su hermana. Pero, ¿qué era este sentimiento ahora? Crujido. Extrañamente, la hostilidad surgió dentro de ella. ¿Podría vencer a esta mujer en una pelea? Sin darse cuenta, se encontró pensando así y observando a su oponente. Ahora que lo pienso, ni siquiera sabemos cómo nos llamamos. Soy Misa Karlstein, Erwin Fornaxiditersia o incluso tu nombre es Lee Indo, Erwin, encantado de conocerte. Claro, ocultando su reticencia, Erwin recibió el apretón de manos. Luego se sentaron a hablar. No tenía ningún deseo de acercarse a la mujer, pero tenía una pregunta que hacerle. Señorita Karlstein, ¿está viendo a alguien, por casualidad? ¿Salgo con alguien? No seas ridícula. Bjorn y yo solo somos compañeros de equipo, compañeros de equipo. ¿Es así? Por alguna razón, se sentía como si su enojo se estuviera desvaneciendo, aunque era extraño que el nombre de Bjorn estuviera surgiendo cuando solo preguntó si Misa estaba viendo a alguien. Parecía que había algo más que investigar. Lo siento. Dijiste que os habíais lavado juntos antes, así que me equivoqué. ¿Lavarse juntos? ¿Qué estás diciendo? Solo estaba tomando prestado su baño. ¿Pedir prestado el baño de un hombre? ¿Tu posada debe estar bastante lejos? No está tan lejos, ¿no lo está?
Ante esas palabras, las cejas de Erwin se curvaron. Puede que Bjorn no lo estuviera pensando, pero estaba claro que esta mujer tenía pensamientos astutos, lo suficiente como para utilizar una técnica tan vulgar. Ejem. ¿De qué os conocéis Bjorn y tú? Estaba tratando de desviar la atención de sí misma. Esta vez Misa hizo la pregunta. Erwin respondió honestamente. Mister y yo fuimos compañeros de equipo. Mister. Bjorn solo tiene 20 años, es solo un apodo entre nosotros, así que no tienes que preocuparte. Apodo. ¿Hay algún problema? Cuando ella inclinó la cabeza despreocupadamente, la mujer bestia sonrió torpemente. No. ¿Qué problema? Claro que no. Ya. Su boca sonreía, pero su cola se agitaba sobre la colcha como si estuviera de mal humor. Al ver eso, Erwin sintió una extraña sensación de victoria hasta que le siguió un contraataque inesperado. El señor y yo tenemos una relación especial. Fue mi primer compañero de equipo y también tomamos nuestra primera copa de vuelta, jeje, pero eso solo es significativo para ti. ¿Perdón? De cualquier manera, he estado con Bjorn durante meses, y nunca he oído nada de ti. Ya. La mujer bestia sonrió alegremente y le clavó una daga en el corazón. Erwin no pudo ocultar su perplejidad ante el repentino cambio de actitud. Sin embargo, instintivamente, aprendió una cosa. ¿Has dicho que te llamas Erwin? Pareces bastante mono. Pero, ¿no crees que mostrar descaradamente tanta hostilidad hacia otra persona y tratarlo como a un idiota hará que se enfade? Era natural que sintiera hostilidad al ver a esta mujer. Pero gracias por una cosa. Gracias a ti, no creo que me confunda más. ¿Confundida sobre qué? No lo sé. No sabes ya lo que quiero decir. Esta mujer era un enemigo, alguien que intentaba arrebatarle algo valioso para ella. Capítulo 121. Nubes oscuras, 5, me quedé congelado por un momento, mirando fijamente al frente. Dentro de la habitación que creía vacía después de la partida de Misa había dos personas, Misa y Erwin. No hay forma de que ellas dos se conozcan. Erwin vino a visitarme y se encontró con ella por casualidad. Apenas entré en la habitación, por costumbre, analicé las posibles causas y efectos de la situación actual. Sin embargo, eso fue todo el tiempo que tuve. Kablam. A diferencia del aire exterior, húmedo por la lluvia torrencial, por alguna razón el aire de mi pequeña habitación individual parecía frío. La habitación estaba llena de preguntas. ¿Qué demonios? ¿Por qué esta está tan molesta? Después de haber pasado meses juntos, podía darme cuenta solo con verla. Misa estaba muy enojada en ese momento, incluso más que aquella vez que me atrapó escogiendo solo la carne y tirando las zanahorias de mi comida. Viendo que incluso el pelaje de su cola estaba algo erizado, parecía estar alerta ante algo también. Erwin igualmente actuaba extraño. ¿Está llorando? Había lágrimas en sus ojos. No estaba derramándolas ni nada parecido. De hecho, parecía estar esforzándose mucho por contenerlas. Más que llorar de tristeza, parecía rechinar los dientes de rabia. ¿Se pelearon o algo así? Basándome en la información que tenía, llegué a la conclusión de que Erwin y Misa habían peleado. ¿La razón? Bueno, no estaba seguro. Ninguna de las dos parecía el tipo de persona tan emocional o conflictiva con alguien que acababa de conocer. Clac. Cuando cerré la puerta, sus ojos se dirigieron hacia mí. Tal vez era por el sonido de la lluvia y los truenos, pero parecía que solo notaron mi presencia después de que cerré la puerta. Fue Misa quien habló primero, sonriendo y saludándome como siempre. ¿Ya llegaste, Bjorn? ¿Tienes una visita por alguna razón? Sus ojos no sonreían en absoluto. ¡Guau! Señor. Las lágrimas que Erwin había estado conteniendo salieron de golpe mientras saltaba hacia mí. La esquivé por reflejo. Supongo que esta no era la reunión que había imaginado, porque aterrizó con el equilibrio de un personaje de agilidad y se mordió el labio. ¿Es por culpa de esa mujer? ¿De qué estaba hablando esta niña? Por alguna razón parecía muy diferente de la última vez que la vi, pero, bueno, había pasado mucho tiempo desde entonces. Por culpa de esa mujer. No es nada. Cuando hice mi propia pregunta, preguntándome si realmente habían peleado, Erwin se estremeció y negó con la cabeza. Luego miró disimuladamente en dirección a Misa. Bjorn, ¿por qué tardaste tanto? Misa se encontró conmigo y se acercó rápidamente. ¿Te fuiste con tanta presa antes? ¿Pasó algo? Su voz sonaba extrañamente nasal. Por alguna razón, eso me puso la piel de gallina, pero por ahora simplemente respondí. No fue nada.
Acusaron a Caron de ser un saqueador, pero todo se resolvió después de que hablé con ellos. Oh, ya veo. Eso debió agotarte. Misa dijo algo raro y acarició mi brazo. Normalmente solo me habría dado unas palmaditas en el antebrazo o en la espalda. En este punto, no tuve más opción que ser directo. ¿Qué te pasa? ¿Qué quieres decir? Solo te estoy elogiando por hacer un buen trabajo. Después de todo, los bárbaros no son extraños para nosotros. Incliné la cabeza involuntariamente. Esa ni siquiera había sido mi pregunta, y además la respuesta estaba llena de contradicciones. ¿No son extraños? Sí. ¿No se llevan bien los bárbaros y la gente bestia? ¿Lo hacían? Bueno, supongo que se llevaban mejor que con los elfos. Aquí tienes una toalla. Estaba a punto de decir algo más, cuando Misa saltó y me puso una toalla sobre la cabeza. Sécate el cabello primero. ¿Vas a resfriarte? Sí, esto seguía pareciendo sospechoso, pero desvié mi mirada hacia Erwin mientras me secaba el cabello. No podía dejar desatendida a mi invitada. Erwin, ¿viniste a buscarme? ¿Perdón? Sí, cuando la miré, Erwin encogió los hombros y evitó mi mirada. ¿No era ella quien había corrido hacia mí antes? ¿Era porque la esquivé? De todos modos, qué bueno que estés aquí, dije. He querido visitarte desde hace tiempo. ¿Perdón? ¿Me estabas buscando? ¿Sí? ¿De verdad? Estoy feliz. Pensé que podrías haberte olvidado de mí. Sonreí al ver cómo el ambiente cambiaba solo con unas pocas palabras. Nunca podría olvidar a la compañera de mi primera expedición, ¿verdad? Eso es especial para ambos, ¿cierto? Aunque sentía que hablábamos de cosas completamente distintas, aún así asentí, vencido por la mirada sincera de Erwin. Supongo que sí. Entonces era así después de todo. No sabía qué acababa de pasar, pero Erwin de repente se iluminó con mi respuesta. Eso era suficiente charla, así que decidí preguntar lo que me daba curiosidad. De todos modos, ha pasado tiempo. Entonces, ¿cómo has estado? Yo. ¿Tienes curiosidad por saber cómo he estado? Sí. Entonces te lo contaré. Un segundo después, Erwin comenzó a hablar rápidamente de todas las cosas que habían pasado desde nuestra separación, como un pájaro cantando. La mayoría eran historias relacionadas con el laberinto. Había subido pisos con su hermana, derrotado monstruos y absorbido nuevas esencias. Y acaba de decir que normalmente pasaba sus días encerrada sola en su habitación practicando día y noche. Mira esto. Ahora puedo manejar los 4 grandes espíritus. Incluso he dominado 3 de ellos. ¿Qué? ¿3 ya? ¿Sí? Trabajé muy duro. Para ser sincero, estaba un poco sorprendido. Incluso si había avanzado gracias a su hermana, era difícil creer que este fuera el resultado de solo unos meses de trabajo. ¿A esto se refiere la gente cuando habla de talento? Ella era diferente de mí en muchos sentidos. Yo me hacía más fuerte usando esencias y equipo de alto nivel, mientras que ella desarrollaba sus habilidades con práctica real. Una arquera elfa que logró alcanzar la iluminación en 3 atributos en menos de un año, eso definitivamente era raro. Si lograbas dominar los 4 atributos principales, podías desbloquear algo en la segunda mitad del juego. Bueno, si no fuera por su hermana, podría haberla añadido a mi grupo. Era una pena perder un talento así. Sin embargo, decidí no decir nada. De todos modos, no estaba formando un grupo ahora mismo, y no había forma de que abandonara a su familia. De todos modos, me alegra que hayas estado ocupada entrenando. Pensé que no pudiste encontrarme porque cambié de posada. Bueno, ya era hora de que te concentraras en tu propio crecimiento en lugar de en mí. Eso no es completamente cierto, sí, Bjorn tiene razón. Si aún no tienes un año de experiencia como aventurera, deberías concentrarte en encontrar formas de valerte por ti misma, ¿verdad? Misa, que había estado escuchando en silencio la conversación, se levantó y rodeó con los brazos los hombros de Erwin. Erwin se puso rígida y asintió débilmente. Cierto, ¿era mi imaginación o parecía incómoda por los comentarios de Misa? Recordando el ambiente cuando entré por primera vez a la habitación, finalmente pregunté. Entonces, ¿qué pasó entre ustedes dos mientras yo no estaba? En realidad, eso era algo que me había dado curiosidad desde el principio. Sin embargo, ante mi pregunta, Misa inclinó la cabeza casualmente como si hubiera preguntado algo extraño. No pasó nada, nada pasó. Pensé que ustedes dos estaban peleando, jaja. ¿Por qué estaríamos peleando? Nos hemos vuelto muy cercanas. ¿Verdad, Erwin? Sí, señorita Karlstein, señorita Karlstein.
Solo llámame hermana. Sí, hermana, parecía una abusadora arrastrando a una compañera inocente hacia un callejón. Claramente algo estaba pasando aquí, pero mientras siguieran con la boca cerrada, parecía que me sería difícil conseguir las respuestas que quería. Ya descubriré qué pasó a su debido tiempo. Pasé junto a ambas y abrí la ventana. Las nubes oscuras ya se habían despejado y la luz del sol brillaba sobre el pavimento mojado. Por eso, les ordené a ambas que se fueran. La lluvia se detuvo. Ustedes dos deberían volver a casa ahora. Quiero lavarme y descansar un poco. Por alguna razón, el cansancio empezaba a instalarse. Después de salir de la habitación del señor, Erwin se encontró en una situación complicada. ¿Eh? ¿Tú también vas por este camino? Sí, ¿por qué? Entonces ve tú primero. Yo saldré un poco después. Iba en la misma dirección que la mujer bestia. Por suerte, la mujer tampoco parecía querer caminar con ella. Entonces ve tú primero. Yo iré después. No. Ve tú primero. Esto era un enorme dolor de cabeza. ¿Salir después? ¿Cómo podía creer esas palabras? Parecía que, apenas ella se fuera, esa mujer regresaría a la habitación de él. Por la expresión de Misa, estaba claro que ella tenía las mismas sospechas. Ah, Erwin y Misa suspiraron al mismo tiempo. Entonces, ¿salimos juntas? Sí, será mejor. En el camino de regreso solo hubo un silencio incómodo. Nadie habló, y simplemente se concentraron en caminar. Era de esperarse. Aunque le habían dicho a Bjorn que no había pasado nada, eso no era realmente cierto. No lo sé. ¿No sabes ya a qué me refiero? Cuando escuchó esas palabras, Erwin sintió como si un tornillo de su cabeza se aflojara. Su corazón latía con fuerza y ya no podía soportarlo. Así que, sin darse cuenta, las palabras salieron de golpe. Gata descarada. Por primera vez en su vida insultó a alguien, y eso no fue todo. Cuando volvió en sí, su mano estaba tocando la daga en su cintura. Fue entonces cuando Erwin lo supo. ¿Tú, estás mal de la cabeza? Si no hubiera sido por ese comentario, solo habría recuperado la cordura después de blandir la daga. La mujer bestia era fuerte. No era solo una suposición, sino la verdad. Los elfos eran naturalmente perceptivos con estas cosas y podían sentir el poder espiritual de los demás. Es el doble, no, quizá incluso 3 veces más fuerte que yo. Había una gran diferencia en su poder espiritual, lo que significaba que esa mujer había absorbido varias esencias de alto nivel. También podía notar por su postura y energía que Misa no era simplemente una aventurera que dependía de las habilidades de sus esencias en combate. En el momento en que se dio cuenta de eso, el mareo invadió a Erwin. Misa Karlstein, esa mujer era su enemiga, pero no podía derrotarla en una pelea. Eso quería decir que algo precioso le sería arrebatado, igual que entonces. Sí, le sería arrebatado. Sentimientos completamente alejados de la razón se desataron dentro de ella. Ese fugaz destello de recuerdos paralizó la mente de Erwin. Ahogándose en sus emociones, su boca se movió por sí sola. Por favor, no me lo quites, por favor, una súplica miserable, algo que jamás haría estando en sus cabales, salió de ella. ¿Qué? La mujer bestia, que la había estado mirando con ojos fríos, abrió la boca, atónita. Erwin sabía en el fondo de su mente lo fea y grotesca que debía haberse visto, pero en ese momento pensó que, si era para proteger algo precioso para ella, podía hacer cosas aún peores. Tal vez realmente habría terminado llorando y suplicando de rodillas si él no hubiera llegado justo a tiempo. Clac. Guaa. Señor. Sacudió la cabeza para apartar esos pensamientos. Era un incidente vergonzoso en el que ni siquiera quería pensar. Por alguna razón, le costaba pensar racionalmente cuando el señor estaba involucrado. Probablemente parecía una rara. Sonrojada por la vergüenza, Erwin miró a Misa. Ahora estaban en una bifurcación del camino. Yo voy por allá, ¿hacia dónde vas tú? Por suerte, voy al otro lado. Ya veo, había llegado el momento de terminar con aquel silencio incómodo, pero ambas se quedaron mirándose, incapaces de mover los pies. La primera en hablar fue Misa. Tú no vas a dejar de venir mañana también, ¿verdad? Sí voy a venir. ¿Cómo terminé en esta situación? Misa se sostuvo la frente como si no pudiera creer lo que estaba viviendo. Lo mismo ocurría con Erwin. Cuando había corrido hacia la posada, lo único en lo que podía pensar era en volver a ver al señor y reír junto a él. De todos modos, me voy. Tú también vuelve a casa, ¿entendido? Dijo Misa. Erwin sujetó a Misa justo cuando se dirigía hacia la otra bifurcación. Tenía algo que decir, aunque realmente no quería decirlo. Gracias. ¿Por qué?
¿No le dijiste al señor lo que pasó antes que intentaste pelear conmigo con tu daga? Sí, Erwin bajó la cabeza. Misa soltó un gran suspiro. Olvídalo. Hagamos una promesa. Vas a seguir viniendo aunque te diga que no, ¿verdad? Entonces mantengamos en secreto de Bjorn lo que pasó entre nosotras. Bueno, probablemente tú sientas lo mismo, pero, y yo no quiero que él tenga que preocuparse por algo así, está bien, entonces me voy. Tú también tienes que ir a casa, ¿de acuerdo? De acuerdo con eso, Erwin se separó de Misa y se dirigió a su dormitorio. Era bastante lejos, pero no se sintió tan largo, quizá porque su mente estaba demasiado ocupada. Cuando abrió la puerta, Daria la recibió con una expresión preocupada. Erwin se desplomó en los brazos de su hermana. ¿Esa persona, lo encontraste? Sí. De verdad estaba vivo de verdad. Qué alivio, se quedó mucho tiempo en los brazos de su hermana, absorbiendo aquel consuelo. Entonces tomó una decisión. Daria, me voy a hacer más fuerte. Sí. ¿Eso es raro? No, en realidad pensé que ya no querrías entrenar más ante la insinuación de su hermana. Erwin inclinó la cabeza. ¿Por qué dejaría de entrenar? Bueno, cuando descubrió que el señor estaba vivo, admitía que todo el tiempo que pasó entrenando sola en su habitación parecía inútil, pero ahora Erwin sentía un deseo ardiente aún más fuerte que antes. Tengo a alguien a quien debo derrotar, así que por favor ayúdame aún más de ahora en adelante. Si no quería que le arrebataran algo, entonces tendría que ser ella quien lo arrebatara.